Listo, buenos días. El siguiente video corresponde al ejercicio número 3 del deber número 2. En este caso observamos, bueno, el deber trata de control de velocidad con un PLC. En este caso, cabe mencionar que el control de velocidad se lo hace a través de también de la configuración de un variador de frecuencia. Sin embargo, en este caso, para términos de académicos, dado a que no contamos con un variador de frecuencia, solamente realizaremos la simulación, en este caso de las salidas que se deben de activar para poder controlar la velocidad, en este caso de un motorcito. Lo que observamos en este momento en la pantalla es la representación gráfica de la conexión o de cómo están implementados los elementos que hemos utilizado para la simulación. Sin embargo, en base a lo que mencionamos hace un momento, entre el PLC y el motor debe de existir un variador de frecuencia que es el que controla la alimentación del motor para regular la velocidad de giro del mismo. Entonces, inicialmente tenemos nuestro HMI, ya hemos implementado también en este ejercicio un HMI, ya después de haber configurado algunos temas dentro de nuestro TIA Portal, ya podemos utilizar el HMI. Luego con el HMI controlamos los bloques de programación que que hemos implementado y que, bueno, pueden ser cargados en nuestro PLC. Controlamos ya las salidas, o bueno, en este caso controlamos qué salidas queremos activar y dependiendo de eso, nuestro variador de frecuencia toma esas señales para elaborar, digamos, un conjunto de órdenes para saber para poder emitir un determinado o una determinada frecuencia o poder regular la frecuencia de nuestra señal y que a su vez esa frecuencia regulará la velocidad de nuestro motor. Entonces pasamos nuevamente a nuestro TIA Portal. Listo, en nuestro TIA Portal podemos observar nuestros bloques de programación. En esta parte sí vamos a tomarnos un poco más de tiempo para explicar cuál es la función de cada uno de ellos. Listo, en este momento comenzamos con la explicación de nuestros bloques. En este caso hemos tomado el ejemplo típico con el que nosotros arrancamos en este caso un motor. Tenemos en este caso podríamos llamarlo un botón de stop, un botón de paro de emergencia, tenemos nuestro botón de inicio y tenemos nuestra señal de salida. Hemos tomado nuevamente el ejercicio, bueno, la configuración típica del arranque de motores. Ahora, ya en esta parte de la siguiente sección, ya tenemos implementado un nuevo elemento. En este caso hemos implementado un contador up, contador down. Si nosotros vemos aquí en nuestras carpetitas, en nuestra librería, tenemos 3 tipos de contadores. Un contador hacia arriba o un count up, un count down y un count up down, o sea, un contador mixto. La característica principal de este contador mixto es la que permite, a través de una señal de entrada, que es la que vemos en estos momentos, permite aumentar, bueno, contar hacia arriba o contar hacia abajo, o lo que podríamos decir, o, para la redundancia, como una especie de contador y restador. Es decir, si nosotros comenzamos a aumentar, comenzamos a presionar o comenzamos a ingresar una señal dentro del pórtico count up, el valor del contador, que es este de aquí, el count value, el valor del contador, comenzará a aumentar. En este caso, dado que nosotros estamos emitiendo la señal, o bueno, estamos ingresando la señal dentro del pórtico count up. Entonces el valor comenzará a aumentar dependiendo de las veces que nosotros ingresemos la señal aquí. Puede ser, presionamos una vez, en este caso el botón. Ya cabe mencionar que este pórtico o este bloque de aquí está representado por un pulsador. Es decir, nosotros presionamos el pulsador una vez, se emite la señal, la recibe a través del pórtico count up y el valor que se emite va a ser un
un dígito más aparte del que ya está. O sea, si teníamos inicialmente 0, entonces al presionar el botón de aumentar, aumenta el valor a 1. Si presionamos una vez más, aumenta a 2, aumenta a 3 y así, dependiendo del número de veces que nosotros presionemos nuestro botoncito aumentar. De la misma manera, el botón reducir nos permite, en cambio, ir bajando los valores. Por ejemplo, si estábamos en un valor 3 y ya no queremos aumentar, sino que presionamos el botón reducir, entonces bajará el valor hacia un término número 2, y de esa manera nosotros podemos controlar los valores de salida, ya sea aumentándolos o disminuyéndolos según nuestras necesidades. Entonces, la primera sesión, en resumen, tenemos un contador mixto hacia arriba y hacia abajo. Luego, ¿qué es lo que hacemos? Una vez que nosotros ya tenemos esos valores, nosotros necesitamos controlar las velocidades. ¿Cómo lo hacemos eso? Bueno, en este caso nosotros, para este ejemplo, tenemos solamente 4 velocidades. La velocidad 1, 2, 3 y la 4. Si nosotros nos fijamos, al momento de presionar el valor, digamos que arrancamos nuestro sistema, el motor comienza a girar y comenzará a girar con la velocidad más baja. Ahora, una vez que nosotros presionemos en aumentar HMI, lo que hacemos en ese instante es cambiar el valor de, en este caso, de la salida CB o count value. En este caso, si estaba en 0, aumentará 1. Ahora, ¿cómo nosotros controlamos las velocidades? Si nosotros nos fijamos dentro de la sección de velocidades, nosotros hemos implementado 3 velocidades, debido a que, y a pesar de que todo este programa controla 4 velocidades, solamente necesitamos agregar configuraciones adicionales para la velocidad 2, 3 y la 4, dado que cuando nuestro sistema arranca con la velocidad más baja. Entonces, una vez que nosotros aumentamos la velocidad, lo que hacemos aquí, o bueno, lo que hacemos al presionar aumentar, estamos cambiando el valor hacia el valor siguiente. En este caso, si tenemos un valor actual de 0, lo que estamos haciendo en esta salida es pasarle a un valor de 1, que representa la velocidad, en este caso, número 2. Ahora, a través de este bloque, nosotros tenemos aquí un bloque comparador. Ese bloque lo podemos encontrar en la carpetita que dice Comparator Operations. En esta carpetita nosotros tenemos un sinnúmero, bueno, una cantidad limitada de ciertos bloques comparadores. Tenemos comparadores igual, en este caso los que nosotros estamos utilizando igual, mayor igual o menor igual. Tenemos también bloques mayor, menor y, bueno, una cantidad de bloques que pueden ser utilizados a nuestra conveniencia. Ahora, el que estamos utilizando en este momento es un bloque comparador igual, para comparar si el término es o no igual al otro término que queremos compararlo. Ahora, algo que tenemos que tener muy en cuenta es que cuando nosotros configuramos este valor, bueno, este bloque, tenemos que dirigirnos hacia esta partecita de aquí y nosotros podemos configurar el tipo de valor que estamos queriendo comparar. Podemos, en este caso, como estamos utilizando un contador y la salida de nuestro contador nos bota un número entero, estamos seleccionando el término, bueno, la configuración para que nuestro bloque comparador nos compare valores enteros. Vemos que también tenemos un conjunto determinado de valores que podemos utilizar en caso de que no necesariamente estemos utilizando valores enteros para nuestra comparación. Entonces, ¿qué es lo que hacemos aquí? En nuestro bloque, entre las características de nuestro bloque comparador, tenemos la de poder ingresar un valor quizá que va a ser variable. En este caso, el valor que estamos ingresando va a ser el valor de voltaje actual. Lo hemos denominado así debido a que, o sea, para saber más o menos como referencia de qué es lo que estamos configurando. Entonces, nosotros ingresamos por un lado un término que va a ser variable, que va a ser el que se compara con un término fijo, y en este caso el término fijo que nosotros estamos ingresando va a ser el valor de 1. ¿Por qué de 1? Porque sabemos que inmediatamente se enciende nuestro sistema, arranca nuestro sistema, el valor inicial que vamos a observar a la salida de nuestro bloque contador mixto va a ser un valor de 0. Entonces, al aumentar presionar nuestro botón aumentar, pasará a la siguiente velocidad superior, que va a ser el valor de 1. Por lo tanto, el valor que nosotros vamos a colocar en esta sección para la siguiente velocidad va a ser el valor de 1. ¿Qué pasa?
Inicialmente, cuando está apagado, bueno, cuando se enciende nuestro sistema, va a tener un valor de 0 y se hace la comparación. Si 0 es igual a 1, no. Por lo tanto, esta salida no se va a activar. Sin embargo, ¿qué pasa? Si nosotros presionamos el botón de aumentar, este valor cambiará a 1. Entonces, 1 es igual a 1. Sí, entonces una vez que estos valores sean iguales, se activará esta señal. Por lo tanto, esta señal de aquí, la velocidad 2, solamente se va a activar cuando aumentar, perdón, cuando la salida CB sea igual a 1, que hace referencia a la velocidad número 2. Lo mismo pasa con el comparador número 2. Nuevamente estamos utilizando un comparador entero, dado que estamos nuevamente tomando la señal de valor de voltaje actual para compararlo con un número entero, en este caso un número fijo, entero número 2. ¿Qué va a pasar? Una vez que nosotros hemos pasado a la velocidad número 1 y queremos aumentar nuevamente de velocidad, presionamos nuevamente el botón aumentar. Aquí en este caso el valor de voltaje actual sube, se compara y dice, si 2 es igual a 2, entonces se activa esta señal. Y vemos que efectivamente, si hemos presionado una vez más el botón aumentar, este valor cambiará a 2, por lo tanto 2 es igual a 2, sí. Entonces se activará la velocidad número 3 y la velocidad número 2 automáticamente dejará de, o bueno, pasará a un estado ya de apagado debido a que 2 ya no es igual a 1. Y finalmente, para la velocidad número 4, que es la última velocidad, dado que nosotros estamos utilizando un control de velocidad de 4 velocidades, nuevamente solamente se va a activar cuando nosotros presionamos nuevamente el botón aumentar y el valor de CB sea igual a 3. Entonces, perdón, sea igual a 3. En ese caso se desactivará la otra señal, la señal anterior, la velocidad 3, y se activará la velocidad número 4. De esa manera nosotros ya sabemos qué pasa en cada momento. Ahora, ¿qué pasa si nosotros estábamos en velocidad 4 y de repente disminuimos la velocidad? Yo que sé, para realizar un sistema, un método de apagado a través de una regulación de velocidades. Entonces vemos que, o yo que sé, para realizar alguna configuración a nivel de los demás componentes mecánicos de la máquina, en este caso, nosotros disminuimos la velocidad, presionamos el botón reducir, este valor que estaba inicialmente en 4, ahora pasará a 3. Entonces la velocidad 4 se va a desactivar, bueno, la salida velocidad 4 se va a desactivar y se activará la velocidad 3. Obviamente que el cambio dentro de la velocidad, bueno, el cambio de la velocidad de nuestro motor no va a ser de manera inmediata, va a tomar un determinado tiempo, dado que el motor, si está en una velocidad superior, no va a pasar inmediatamente a una velocidad diferente, sino que va a tener un tiempo, va a tomar un tiempo determinado que quizás no sea muy extenso, pero igual hay que tomar en consideración para cualquier actividad o para llevar el mismo control de la máquina, del funcionamiento de la máquina. Entonces, de esta manera hemos, a través de un bloque contador mixto y a través de bloques comparadores, nosotros podemos definir en qué velocidad nos encontramos. Ahora, ¿cómo nosotros utilizamos esas velocidades? Hay algo que tenemos que también, o que hemos considerado, o que se ha considerado importante dentro del control de velocidad, es qué pasa si por error, digamos que estamos ya en en el valor número 3, que corresponde a la velocidad número 4. ¿Qué pasa si el operario, por error, yo qué sé, el operario quería bajar la velocidad, pero por un error determinado, un error que no sé, desconocemos en este momento, el operario no reduce la velocidad, sino que presiona nuevamente aumentar? Entonces este contador va a pasar al siguiente estado o al siguiente valor, que va a ser igual a 4. Sin embargo, vemos que dentro de nuestros bloques no tenemos ningún comparador con un término número 4. Por lo tanto, todas estas señales se van a desactivar y nuestro motor, debido a que no va a estar activado ninguna de estas señales, ni la señal inicial, entonces no se puede ocurrir algún error dentro de la programación o dentro del funcionamiento de la misma máquina. Por lo tanto, se considera implementar, o bueno, se consideró implementar como una especie de protección estos dos contadores. ¿Para qué? Dado a que si el contador se equivocó y presionó, una vez estando en la velocidad máxima, presionó nuevamente el botón de aumentar,
Entonces, el contador, ¿qué pasa? Nosotros implementamos un bloque comparador mayor o igual. ¿Qué pasa? Si el valor que ha sido ingresado por el operario supera la velocidad, el valor de la velocidad máxima, en este caso 3, se activa una señal que hemos denominado, o que se ha denominado como detener, aumentar. Es decir, que una vez se activa esta señal, nuestro bloque comúnmente cerrado al inicio, bueno, entre la señal, entre el botón, entre el bloque aumentar y la señal y el pórtico de entrada de nuestro contador, esta señal se va a abrir. Por lo tanto, por más que la persona, el operario, presione el botón aumentar, la señal no va a llegar a ese contador y el voltaje se va a mantener estable, no va a seguir variando. Lo mismo pasa con el siguiente bloque comparador. Tenemos un bloque comparador menor o igual. ¿Por qué? Porque de la misma manera, si el operario llega a la velocidad mínima nuevamente y por error nuestro operario sigue reduciendo la velocidad o sigue presionando el botón reducir, entonces este valor 0, quizá la salida va a entrar o va a presentar algún tipo de error, dado a que ya se establecen valores que están fuera de los rangos de funcionamiento de nuestro motor. Entonces, al ser un valor menor a 0, menor o igual a 0, lo que hace esa señal, en este caso detener, disminuir, lo que va a hacer es abrir este contacto comúnmente cerrado y de esa manera controla que la señal que recibe, en este caso el pórtico CD, ya no varíe. Es decir, si el valor es el menor o igual a 0, entonces se abre automáticamente esa señal. Por más que el operario presione el botón reducir, esta señal no va a variar y se va a mantener fija. Entonces, de esa manera podríamos decir que hemos implementado un método de protección para el funcionamiento de nuestro sistema. Listo, y finalmente pasamos a la sección número 5, en donde controlamos las señales. En este caso, lo que estamos controlando son las señales de entrada que van hacia nuestro variador de frecuencia. Recordemos que habíamos mencionado al inicio del video que no estamos utilizando, o bueno, que no tenemos a la mano un variador de frecuencia. Por lo tanto, lo único que nosotros vamos a hacer en este momento es representar la activación de las salidas de nuestro PLC. En este caso, nuestro PLC tiene asignada una cierta configuración que determina el estado en este caso, de qué velocidad estamos eligiendo. Debido a que nosotros estamos ahorita trabajando con un estado, bueno, con un sistema de 4 velocidades, solamente hace falta la utilización, o bueno, solamente es necesaria la utilización de 2 bits, debido a que si nosotros recurrimos nuevamente digamos así, a conceptos básicos de los sistemas digitales, sabemos que con 2 bits nosotros podemos tener 4 estados diferentes. Y esos 4 estados diferentes representan los 4 estados, o bueno, las 4 velocidades de nuestro motor. ¿Cuáles son esos estados? Podemos nosotros armar una tablita, podemos presentarlo aquí en pantalla. Por ejemplo, nosotros tenemos el bit 1 y el bit 2. Entonces nosotros tenemos, en este caso, tenemos solamente 2 salidas. En este caso ED4, vamos a suponer que esta es la señal ED4. Y esta de aquí es la señal ED3, corresponden a las señales de entrada de nuestro variador de frecuencia, ED3. Entonces, con estos 2 bits, nosotros podemos controlar 4 señales. ¿Cuáles son esas 4 señales? ¿Cuáles son esos 4 estados? Tenemos el estado 00, cuando nuestro sistema está energizado, pero las señales de activación están desactivadas. Tenemos la señal 01, cuando solamente ED3, en este caso este bloque aquí, está activado. ¿Dónde está el lápiz? Tenemos la señal 10. Tenemos la señal 10. Una persona que tiene 2 programas de manuales, eso es lo de menos.
Tenemos la señal 1-0. Tenemos allá 1-0 cuando nuestra señal ED4 está activada y nuestra señal ED3 está desactivada. Y finalmente tenemos la señal 1-1, que corresponde a la activación de ambas salidas a la vez. Ahora, ¿cómo se activan esas señales? Si nosotros recurrimos, o bueno, regresamos nuevamente, bueno, esto aquí dejémoslo, porque sí nos puede servir. Si nosotros vamos nuevamente, si nosotros subimos, vemos que nosotros tenemos activados 4 tipos de configuraciones. Tenemos la velocidad 1, que es cuando nuestro sistema se energiza, velocidad 2, velocidad 3 y velocidad 4. Entonces lo que hacemos aquí es lo siguiente. Como ED4 y ED3 son las señales de activación, o son los bits que se activan y que se toman y que son tomados por nuestro variador de frecuencia para determinar una determinada velocidad, valga la redundancia. Entonces lo que hacemos es, si nosotros nos encontramos en la velocidad 0, estos valores, a pesar de que nuestros equipos estén energizados, van a ser 0 o van a tener una señal de un estado en bajo. Por lo tanto, nuestro variador de frecuencia toma estos dos valores, en este caso señales en 0, y determina que la velocidad a la que se encuentra o la velocidad a la que debe trabajar nuestro motor va a ser la velocidad mínima. ¿Qué pasa cuando pasamos a la velocidad 2? Cuando aumentamos el contador, el valor de voltaje actual pasa a 1 y se activa la velocidad 2. Entonces vemos que al activarse la velocidad 2, se cierra este contacto, la señal pasa por este ramal y llegas a activar ED4. Entonces, ¿qué pasa? Al activarse ED4 pasamos a un estado de 1 en 4 en ED4 y 0 en ED3, es decir, pasamos a este estado de aquí. En este caso también hay que mencionar que la configuración en la que hemos presentado los bits o cómo se pueden agrupar los bits no va a ser la misma, no, mejor dicho, no está en el orden de activación de las velocidades. Eso también depende de la configuración del PLC. Hay distintos, bueno, ya dentro del manual de utilización de los variadores de frecuencia, vienen establecidos cuál es la configuración determinada para una determinada velocidad. Por ejemplo, si la activación de la velocidad número 2 tiene que ser el bit 01 o el bit 10. Eso hay que revisar dentro de los manuales de configuración de nuestros variadores de frecuencia. Entonces, en este caso vemos que para este ejemplo activamos ED4 y mantenemos desactivado ED3, y esta parte de aquí, vamos nuevamente a ocurrir a lápiz, representa la velocidad número 2. Ya vimos que inicialmente el estado 00 representa la velocidad número 1. ¿Qué pasa cuando se activa la señal? Bueno, cuando nuevamente presionamos el botón de aumentar, entonces se desactiva la velocidad 2, el comparador es igual a 2, por lo tanto se activa la velocidad 3. Entonces bajamos, vemos que se desactiva la velocidad 2, se desactiva la salida de 4 y se activa la velocidad 3 que activa ED3. Vemos que ahora pasamos a un estado de ED4 0 y ED3 igual a 1. Por lo tanto, el bit 01 o el conjunto de bits 01 representa a la velocidad 3 y nuestro variador de frecuencia lo que hace es pasar a la velocidad número 3. De la misma manera, ¿qué pasa ya cuando el operario quiere trabajar con la velocidad máxima y presiona nuevamente el botón de aumentar? El contador o el valor del contador va a pasar a un estado 3, se apaga la salida a velocidad 3 y se activa la velocidad 4. ¿Por qué? Porque estamos en un estado de valor actual de 3 es igual a 3, se activa la velocidad 4. Ahora, ¿qué pasa con la activación de velocidad 4? Sabemos que la única configuración que nos queda pendiente es la configuración 1.1. Por lo tanto, al activarse la velocidad 4, tenemos que activar tanto el bit ED4 como el bit ED3. Por lo tanto, lo que hacemos es hacer lo que se denomina como un puente, en donde se agrega una señal, bueno, un bloque paralelo al bloque anterior o el bloque que activaba solamente esta señal, pero este bloque va a ser el mismo para ambas salidas. Es decir, al activarse la velocidad 4, se desactiva la velocidad 2, se desactiva la velocidad 3, pero se activa en la velocidad 4, que a su vez cierra el circuito, permitiendo que la salida ED4 y la salida ED3 se mantengan en un estado en alto,
permitiendo que el variador de frecuencia tome la señal 1,1, o sea, la señal de activación de ambos valores, y pase hacia la velocidad número 4. Y de esa manera se ha conseguido controlar la velocidad del funcionamiento de nuestro motor con un PLC y utilizando en este caso un variador de frecuencia. Ahora, una vez explicado ya cuál es el funcionamiento de nuestro ejemplo, procederemos a realizar la simulación de nuestro programa. Entonces, iniciamos la simulación. Una vez que se ha establecido la conexión, esperamos que se cargue. Esperamos a que se cargue el programa. Cargamos el programa al PLC. Finalizamos. Listo, se ha cargado. Entonces ahora procederemos a abrir la ventana de simulación PLC Sim. Esperamos a que cargue. Listo, se ha abierto nuestra pestaña de PLC Sim. Entonces creamos un nuevo proyecto. Creamos. Te saluda el padre José Luis Vélez, asesor espiritual de Radio La Voz de María. Quiero hacer tu invitación. Entonces vamos a cortar el video mientras se realizan las configuraciones respectivas, dado que esta sección, bueno, ya se cargó. Esta sección es un poquito demorada, así vamos a ver si carga rápido, la dejamos ahí. Si no, cortamos el video. Y se está realizando las últimas configuraciones. Está compilando. Listo, ahora sí. Ahora sí lo que hacemos es, bueno, esperemos a que termine de cargar. Listo, cargado. Abrimos el archivo de las variables y agregamos todas las variables de nuestro proyecto. Ahora sí, enlazamos nuestro, bueno, enlacemos, vamos a utilizar en este caso el HMI que ha sido configurado. Esperamos. Vamos a Screens. Bueno, esto también va a demorar en cargar un poco, así que vamos a cortar el video y abrimos cuando ya esté todo configurado. Listo, entonces ya se ha cargado nuestro programa, hemos iniciado la simulación y procedemos a verificar el funcionamiento de nuestro ejemplo. Listo, entonces, bueno, ya iniciamos la simulación. Ahora procederemos ya esto aquí tenemos el HMI que hemos implementado. Esto por acá. Para poder acercarme de una manera diferente. Listo, entonces tenemos aquí nuestro HMI. En el HMI tenemos los botones de arranque, o en este caso iniciar, en este caso la operación de los motores. Del motor tenemos el botón detener, donde nosotros ya detenemos la simulación de nuestro sistema. Y tenemos los botones de aumentar o disminuir, que como ya los vimos, lo que hacen es aumentar el valor del contador para controlar las velocidades de nuestro motor. Entonces, presionamos el botón iniciar. Vemos que arranca, se activa la señal número 1, pero vemos que ninguna señal está activa, debido a que, bueno, que las velocidades están desactivadas, debido a que, como habíamos iniciado, nuestro sistema se energiza, o la señal llega a nuestro sistema, y nuestro variador de frecuencia toma esos dos valores como el valor mínimo, o mejor dicho, toma los valores de 0, 0, en este caso las salidas que hablábamos, ED3 y ED4, toma como un valor de 0, y lo que hace es estar o mantener a nuestro motor en la velocidad mínima. Ahora, ya bueno, esta parte de aquí ya la vamos a considerar un poco irrelevante, o bueno, no la vamos a tomar en cuenta, vamos a ir hacia las secciones que nos interesan. Entonces el valor de voltaje actual se mantiene en 0. ¿Qué pasa si nosotros presionamos aumentar? Sabemos que este valor va a cambiar a 1, el contador, mejor dicho, el comparador se va a activar
va a activar nuestra velocidad número 2, dado que el valor del contador va a estar en 1 y este comparador realiza esa comparación. Seleccionamos aumentar, vemos que pasó a 1, se activó la velocidad número 2. En este momento tiene que haberse activado el ED4. Recordemos que cuando hicimos la configuración de nuestros bits, 1, 0 representaba la velocidad número 2. Ahora aumentemos nuevamente la velocidad, pasemos a la velocidad número 3, vemos que se activa la velocidad número 3. En este caso, se desactiva ED4 y se activa ED3. Y finalmente, pasamos a la velocidad número 4, en donde se activan ambas señales. Lo que mencionábamos en la explicación al inicio, bueno, hace un momento, que la velocidad, al activarse la salida o la señal velocidad 4, activa ambas salidas. Y nuestro variador de frecuencia toma esas dos señales activas como referencia para activarla, bueno, como una especie de comando para saber que tiene que pasar a la velocidad número 4 o aumentar la frecuencia aumentar la frecuencia para poder aumentar la velocidad. Listo, vamos a observar cómo cambian los bits ahora al disminuir la velocidad. Vemos que ha pasado la velocidad 3, ha pasado a un estado 0,1. Si disminuimos nuevamente, pasa al estado 1,0. Y de esa manera podemos controlar las velocidades. Ahora, ¿qué pasaba? Vamos a suponer que inicialmente, como habíamos mencionado, se alcanza la velocidad número 4. En este momento vemos que ya estamos en la velocidad 4. Pero ¿qué pasa si nuestro operario, yo qué sé, tiene algún, por error, sigue aumentando la velocidad? Lo que debemos observar en este momento es que esa señal se abre. Ahora, si nosotros observamos, por más que presionemos, la señal ya no transcurre. Si vemos que en esta parte de aquí, si nosotros ponemos aumentar, la señal se abre, digamos el bloque se abre. ¿Por qué? Porque recordemos que nuestro comparador, al ya alcanzar la velocidad 4, en este caso el valor número 3, nosotros ya activamos este bloque comparador, se activa la señal aumentar y se abre este bloque. Por lo tanto, no deja que pasemos que pasemos al valor, al siguiente valor para que nuestro computador siga aumentando. Entonces vemos si presionamos disminuir, entonces ahí se cierra nuevamente este contador y permite que al presionar aumentar la señal pase, pero inmediatamente se desactiva. Entonces presionamos disminuir, ahora vamos a observar en este caso la señal, vemos que está desactivada, presionamos aumentar, llega a la velocidad número 4, se activa el bloque comparador con el valor 3, como 3 si es mayor o igual, entonces se activa la señal, lo que hace que no permita seguir ingresando valores al contador. Lo mismo pasa si disminuimos, pasamos a la velocidad número 3, pasamos a la velocidad número 2, pasamos a la velocidad mínima, entonces automáticamente se abre nuestro bloque de tener disminuir, lo que hace que por más que nosotros matemos la señal hacia nuestro bloque contador, esta no ingrese y no permita seguir bajando. No sé tampoco si este bloque siga permitiendo contabilizar valores negativos, pero de esta manera controlamos que solamente llegue a un estado de 0, lo que se representa o lo que nuestro variador de frecuencia toma como una especie de orden que determina que debe estar trabajando con la frecuencia mínima o también con la velocidad mínima de nuestro motor. Entonces, veamos nuevamente acá, está activado nuestra señal disminuir, dado a que en este caso estamos con un valor menor o igual a 0, entonces no permite seguir bajando los valores de nuestro contador. Si nosotros presionamos aumentar, vemos que se desactivan ambas señales. ¿Por qué? Porque ahorita estamos en el valor número 1 que representa la velocidad número 2. Aumentamos, estamos en el valor número 3 que representa la velocidad número el valor número 2 que representa la velocidad número 3. Y finalmente pasamos a el valor número 3 que representa la velocidad número 4 y nuevamente se abre nuestra señal de aumentar HMI. Observamos nuevamente que las señales se mantienen en alto, disminuimos, pasa a un estado 0,1, seguimos disminuyendo, pasa a un estado 1,0,
y disminuimos nuevamente, pasa al estado 00 y de esa manera nosotros controlamos nuestro variador de frecuencia que a su vez controla la velocidad de giro de nuestro motor. Eso es todo en cuanto al video correspondiente al control de velocidad a través de la implementación de TIA Portal en conjunto con un variador de frecuencia.